Cultura romana. Existió a lo largo de 1200 años. Se le conocía como la Antigua Roma. El término se refiere a la cultura de la República Romana, que tiempo más tarde fue conocido como el Imperio Romano. ¿Qué era? Fue una cultura basada en el intercambio de civilizaciones, desarrolladas en Grecia, Mesopotamia y Egipto, para ayudar a formar la cultura del pueblo romano. Origen. Muchos historiadores consideran que el origen de la cultura romana fue probablemente indoeuropeo, impulsado por la corriente colonizadora de las tribus del oriente de Europa. Sin embargo, la mayoría de sus pobladores consideran que el origen de la cultura se dio gracias a Rómulo y Remo, niños que fueron abandonados y criados por una loba. El origen de la cultura romana data del año 753 a.C., a orillas del río Tíber. Ubicación geográfica. La cultura romana se desarrolló y se ubicó en lo que hoy conocemos como la actual península itálica, localizada al sur del continente europeo, en el mar Mediterráneo. Debido a su ubicación y a la creación de un enorme ejército militar, pudo expandirse por toda la región, formando de esta manera una de las civilizaciones más determinantes e importantes de la historia universal. Lugares representativos: Coliseo de Roma, Piazza del Popolo, Foro Romano, Fontana de Trevi, Plaza España, Arco de Constantino. Etnia: latinos, sabinos, picenos, entre otros. Sobre la etnia de los romanos quedan aún algunas dudas. En esencia, era un pueblo con varias fusiones de diversas tribus de origen aparentemente ario. Esto es, indoeuropeos procedentes de algún lugar entre la llanura bactriana y la actual Rusia. Idioma: las principales lenguas fueron el latín y el griego, pero hubo otros idiomas importantes también. La lengua materna de los antiguos romanos era el latín y era muy usada por los militares y tribunales de Occidente. Costumbres y tradiciones. Algunas de ellas fueron: la persona que tenía deudas pasaba a pertenecer a su acreedor junto a su familia, y de esta forma perdían sus derechos de ciudadanía, formando una clase entre los esclavos y los hombres libres. Todos se depilaban con cera o pinzas especiales, como cuestión de higiene. Buscaban conseguir algunas gotas de la sangre derramada por los gladiadores que ganaban porque creían que era de buena suerte. Cuando un padre fallecía,
el hijo mayor le cerraba los ojos y lo llamaba por última vez. Las familias pobres enterraban a sus muertos en fosas comunes. Gastronomía. Los platos más comunes eran el palmedún, papilla de mijo o guisantes, gachas de harina de trigo y otros cereales, a la que en ocasiones añadían manteca, la polenta, gachas realizadas con harina de cebada. El pan era su alimento principal y a veces comían huevo, queso de oveja o cabra, aceitunas, verduras, frutas, sopas y legumbres. Las carnes se comían poco, pero cuando se consumían era pollo o cerdo, y los más adinerados comían buey. El pescado solo se comía en la costa. Vestimenta representativa. Tenían dos tipos de piezas, los indutus, que eran los interiores, y los amictus, los exteriores. Al inicio, los romanos solo usaban la túnica y en algunas ocasiones llevaban otra túnica interior, denominada subúcula, equivalente a nuestra camisa. La túnica superior solía ceñirse con un cinturón llamado cingulum y la toga era una amplia vestidura de lana de corte elíptico cerrada por abajo y abierta por arriba hasta la cintura. Generalmente el color de las ropas romanas era blanco, principalmente en los que aspiraban a la magistratura. Los niños y los magistrados usaban una toga adornada con tiras púrpura y los emperadores ostentaban la toga hecha completamente de púrpura o con bordados de oro. Tipo de música. Los antiguos romanos asimilaron el legado musical que provenía de Grecia y del pueblo etrusco. Lo usaban en la música religiosa y adoptaron instrumentos musicales de esas culturas. La trompeta etrusca, el sirinx, flauta pastoril, la lira, el timpanón, pandereta, los címbala, platillos, crotalas, sonajas y el scabilum, sonajas para los pies. Existía otro tipo de música en la antigua Roma. Era la que acompañaba a uno de los espectáculos más populares de la ciudad, las luchas entre gladiadores y de otro tipo que se podrían ver en los anfiteatros. Bailes típicos. Su danza era un tripodium, danza de 3 tiempos, la cual se cantaba y golpeaban su escudo con sus armas. Las danzas eran dedicadas a sus dioses y las bailaban para olvidar completamente el sentido con que habían nacido y olvidar sus orígenes. Así solo se trataría de un arte placentero. Bajo el imperio, las danzas tenían también un carácter más de indecencia que de danza. Eran bailadas por mujeres cortesanas, entre las cuales se encontraban mujeres sirias, africanas traídas como botín de conquista a los hombres.